myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg rained and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. I was with Glee as your kings and queens, fought for 10 decades for the gods they made.
Falamos con Edi do Karting Club de Vilalba, que daba hoxe campeón na categoría de 125 centímetros cúbicos. O primeiro que nada, a Noraboa, contanos un pouco como se desenvolveu esta carreira de hoxe. Mira, isto é un pouco difícil fazer esta carreira porque o piso non vai moi ben e o karting salta muito e no fundo acaba por ser un pouco a sorte que nos leva a gañar, porque é moi difícil, o karting bate muito no chão e é moi difícil levar isto a bom termo. Precisamente xa no pasado, que se disputaba esta proba, se dicía que esta era unha proba moi de pilotaxe. Estás conforme con esa idea? Sí, aquí hai necesario ter muita calma e saber algo que se aprende por estas cosas todos os días e quizá aproveitar o fallanzo del compañero delantero para poder, porque eu partí de inferioridade, partí en último lugar, que tengo que salir de último e para llegar al primero, pero é moi difícil correr en esos sitios porque tiene muy peligro de salir y bater en las veras de la calle y es difícil. A rivalidade de hoxe, que tal estiveron os teus rivais que tal che puxeron? Sí, hay dos, tres tipos fuertes. Aquí Paco es un de ellos, y había el otro, que no sé el nombre, pero el número 5 estaba muy fuerte también. Y el 75 también estaba algo fuerte, pero bueno, con calma fuimos llegando, pasando uno a uno y llegamos al fin. Falabas de dificultade do circuito, as cousas pudieron se poñer peor porque estivo todo o tempo ameazando chuvia, menos mal que non choveu, non? Mira, se llovía, ahí sí, ahí estaba todo bravo porque este piso es un piso muy liso y cuando llueve las primeras gotas es muy peligroso y tenían que parar, pienso yo que tenían que parar porque teníamos ahí cauchos para la lluvia, pero vamos, por fin conseguimos acabar sin llover. E con respecto ao Campeonato Galego, como quedan as cosas despois desta proba para ti? Mira, yo cuando empecé por esto fue una brincadera de dos amigos que iban a correr a Portugal y me invitaron para vir aquí un día y hasta ahora ainda no estuve ninguna vez con ellos. Ahora tengo aquí dos, tres amigos fuertes que ya me invitaron para vir a Cataluña y a Sotelo también y ahora estoy corriendo por la escudería de Vilalba. Bueno, es la primera vez que voy por esa escudería. Un fichaje de última hora. Y sí, ha sido una contratación de 1 millón de pesetas de última hora. De 1 millón para hoy, mañana será mucho más. No, amigos, quedamos ahí, ya está. Para la próxima vez vamos a ir sábado, ahí a pasar un poco la noche, ver las españolas, que pienso que tendrán algo que decir. Y después ya el domingo tenemos el karting, y ahí está. Pues moitas gracias en todo, enhoraboa, Beni. Vale, gracias. Falamos agora da organización desta proba. Roca era un dos responsables desa organización e nos comenta cal é o balance unha vez que xa finiquitaba esa proba. El balance, si bien en un principio se presentó la cosa bastante negra, porque los pilotos, viendo el sitio y el asfalto, las condiciones en que estaba, en un principio se negaban a correr, conseguimos convencerlos de que corriesen y el balance a la vista está. La gente acudió a ver la prueba, los pilotos corrieron y la gente disfrutó, pienso que como el año pasado. Precisamente, o que aconteceu como que ano pasado tamén algúns problemas para o inicio, un circuito urbano ten eses problemas, non? Que nunca vai ser tan axeitado como a outro. Sí, de entrada mucha gente no vino porque llamaba por teléfono preguntando si el circuito era el del año pasado y como era el mismo, lo conocen, no quedaron contentos. Este año vinieron casi un poco por compromiso, faltó bastante gente. Es que si tuviésemos la ocasión de juntar el presupuesto sin depender de las casas comerciales, tenemos una zona en el Canal 4 ideal a falta de otra cosa. Hace años intentamos hacer un circuito de minicares. No sé si es el momento para, no sé, pedir al ayuntamiento de alguna manera una colaboración un poco más amplia de la que nos dieron este año para poder hacerlo en el Canal 4 y, joder, puestos a pedir un circuito de cars. Se ve que es una prueba que la gente viene a verla, tanto los chavales como la gente mayor, le gusta a todo el mundo y es una pena que no tengamos unas instalaciones de otra manera. O que pasa que dado que o firme, dado que o trazado exixe, tamén se pode ver, comentábamos cos pilotos, unhas mellores exhibicións de pilotaxe, máis importante o pilotaxe que a velocidade, tal vez. Sí, porque los coches dan unos botes impresionantes, salen descolocados de las curvas y se ve la pericia de la gente, chavalitos se pudo ver cuando se ve a la cinta, los chavalitos jovencitos cómo controlan estos coches. Si fuese un circuito permanente con otras condiciones de asfalto, es otra conducción, es más rápida, no es tanto de control, es de otra manera. E un pouco máis se destacan esas cousas de vez coa chuvia, menos mal que aguantou, non? Menos mal que aguantó, porque si llega a llover un poquito antes
Si por la mañana hubo problemas con los entrenamientos por la gravilla de los baches que reparamos, con la lluvia iba a ser la hostia. Hai que salientar o que comentabas ao principio da xente. A xente sigue acudindo a probas automobilísticas, a probas motociclísticas, a probas do motor aquí en As Pontes. En Puentes, por tradición, hay afición al motor. La gente ve las pruebas. Lo que pasa que es lo de siempre. Estamos currando poca gente, el sitio para el karting no se presta. A ver si para el año que viene lo podemos mejorar y, no sé, que la gente se enrolle algo más con nosotros. Moitas gracias, enhorabuá por ese éxito da proba. Vale, gracias. Na categoría de cadete, na cilindrada de 80 centímetros cúbicos, o campeón foi un Xoe Piloto. Falamos de Víctor Figueroa. Víctor, moi boas tardes, enhorabuá primeiro que nada, e coméntanos xa un pouco como viches ti esa proba dentro. Como che foi a proba de hoxe? Bastante bien. Foche bastante ben porque gañaches, pero contanos un pouco que tal se desenvolveu, como foi a dificultade. Fue bastante difícil, nada más. Tamén ti crees que o trazado de hoxe era difícil, un circuito difícil? No, no era muy difícil, lo que pasa es que tenía muchos baches y se complicaba un poco más. Ese foi o grande problema, por lo demais o trazado do circuito tampouco era tan difícil, non canto ao propio trazado. No, Esa proba, como se desenvolveu canto a rivais? Que tal cho puxeron os teus rivais hoxe? se pusieron bastante duros, Bastante duros, costouche ata o final, non tiveches clara esa vitoria, non? claro. Ademais, ti dicías desa dificultade a hora de pilotar por como estaba o circuito. Iso puido tamén facer que asegurases un pouco máis e que non puides dar a escapada definitiva. Sí, Así foi, por tanto, iso comprobamos nesa proba, que iso facemos tamén, só nos queda saber como queda para ti o Campeonato Galego agora, que tal vas? de primero, De primeiro, con todas as expectativas para gañar, non? sí. Pois que sexa, gracias, noraboa. Vamos a hacer entrega del tercer memorial Luis Barrio. Vamos a comenzar por la final de cadetes, comenzando por el quinto puesto. Quinto clasificado, José Manuel Patos, de Escudería Barrantes. Felicidades, aplausos. Cuarto clasificado, Alberto Fernández, Escudería Muñeca. Tercer clasificado, Abel Seiko, Escudería Motor Sillera. Abel Seiko, tercer clasificado, por favor. Ahí se lo recojo el pelo. Segundo clasificado, Luis Parada, Escudería Berín. Y primer clasificado del final cadetes, Víctor Figueroa, Escudería Pantalla Sport. Nos fuimos a la categoría CK. Segundo clasificado, Rodrigo Rodríguez, Escudería Movimenta. Y primer clasificado, Pablo Manuel Alfaro, Escudería Madrid. Categoría de 100. Tercer clasificado, Jesús Alvariño, Escudería Movimenta. Segundo clasificado, Cristóbal Segundo clasificado, Cristóbal Serantes, Escudería Barrantes. Primer clasificado, José Antonio Gómez, Escudería Berín.
continuación, categoría de 125. Quinto clasificado, Francisco Montes, escudería Villalba. Categoría 125, quinto clasificado, Francisco Montes, escudería Villalba. A ver, Francisco Montes, segundo clasificado. Quinto. Cuarto clasificado, Javier Rodríguez, escudería Villalba. Tercer clasificado, Carlos López. Tercer clasificado, Carlos González, escudería Movimenta. Segundo clasificado, José Novo, escudería Movimenta.